Bienvenidos a un nuevo espacio literario aquí en Canal 35, Los libros no muerden, y en esta oportunidad con un libro muy interesante, Experiencia de Halcón, un libro escrito por la antropóloga Roxana Gruber, que cuenta la experiencia de los escuadrones de Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina que pelearon en la Guerra de Malvinas. Un libro que tiene justamente como subtítulo Los escuadrones de la Fuerza Aérea Argentina que pusieron en jaque a la flota británica en Malvinas, editado por Sudamericana, un libro muy interesante, un libro contundente en cuanto a su investigación, muy denso en cuanto a los relatos vívidos de la experiencia que justamente vivieron estos pilotos en el conflicto del Atlántico Sur, que enfrentó a nuestro país, a la Argentina, con Gran Bretaña por la posesión de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Roxana Gruber, una de las antropólogas más importantes que tiene la Argentina, realiza en este libro una investigación, o publica en este libro una investigación que le demandó 7 años de trabajo, 7 años en los que se metió adentro de este grupo de pilotos que fueron protagonistas de las mayores proezas y hazañas que se vivieron en el marco de la Guerra de Malvinas. Pero lo interesante de Roxana Gruber y su propuesta es que, a diferencia de lo que es el relato tradicional, historiográfico o periodístico sobre el conflicto, ella no arranca desde arriba. O sea, interpretar a la guerra o intentar explicar a la guerra a partir de lo que es las decisiones de las cúpulas militares o la decisión del gobierno conservador de Margaret Thatcher, o lo que puede ser las descripciones de decisiones estratégico-militares, de las conducciones de cada una de las fuerzas en pugna, sino que ella va a la otra posición, a una postura que toma justamente como punto de partida la contracara de esta generalidad. Ella apunta al individuo, es una historia y un relato que apunta a lo individual. ¿Por qué lo explica la misma autora? Era un piloto a bordo de un avión que tenía que realizar una misión que en muchos casos podía y en muchos casos terminó con la vida de ese piloto. Entonces lo que ella intenta es recuperar esa experiencia vivida por los pilotos de la Fuerza Aérea en esa dimensión individual, personalísima, en la que se están jugando la vida en un contexto muy particular que también describe. La Fuerza Aérea de aquel entonces no estaba preparada para afrontar una guerra aeronaval como la que fue la Guerra de Malvinas, en donde los pilotos de la Fuerza Aérea tuvieron que operar en un territorio que no le pertenecía, porque era un territorio que pertenecía a la Marina, porque era un territorio que pertenecía a al combate entre barcos, y sin embargo los pilotos de la Fuerza Aérea también participaron de Malvinas. ¿Por qué participaron? Porque teníamos que ir. Eso es lo que le dice un vicecomodoro en uno de los tantos testimonios que Gruber va a ir recopilando a lo largo de este libro. Un libro que describe la individualidad de estos pilotos, pero que también incorpora toda la mirada vinculada con las familias, las mujeres, los hijos, cómo estas familias se reconstituyen y se reconfiguran justamente por el impacto que generan ellos como colectivo, la presencia por primera vez en la historia del siglo XX en la Argentina de una guerra, y por primera vez en la historia de la Fuerza Aérea Argentina la posibilidad de que los pilotos argentinos participen de un conflicto armado. Pero qué mejor que escuchar a la propia autora hablar de su libro en esta charla que tuvimos con ella para Canal 35. Bueno, lo que un poco cuenta el libro es que por razones de jurisdicción castrense, decididas entre las Fuerzas Armadas, obviamente con implicancias fuertemente políticas, la Fuerza Aérea no podía ni entrenar ni realizar como tarea específica la guerra sobre el mar. Esto era una jurisdicción específica de la rama aeronaval de la Armada. Entonces, cuando llegó el momento de la guerra, la Fuerza Aérea fue, la primera cosa que fue, claro. Y la segunda cosa es que fue con lo opuesto de conocimientos, que eran muchos, pero que eran para otra cosa, y con un equipamiento y armamento para otra cosa, porque una bomba no acciona igual con un barco que está flotando en el agua que a un edificio, a un arsenal en tierra firme, ¿no? Claro.
de ahí viene toda la cuestión de las bombas que no explotaban. Las bombas que no explotaban eran eso, claro, eran bombas que eran demasiado, era un martillo para una hormiga, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero además también el entrenamiento, ¿no? Entonces lo que pasó fue que a la hora de los bifes, o sea, la única guerra internacional en la que participó la Argentina y en la que participó la Fuerza Aérea como combatiente importante, fue una guerra para otra fuerza, no fue para ella. Claro, ¿no? Claro. Bueno, entonces fueron. Y a partir de ahí empieza toda una serie de cosas, ¿no? De descubrimientos, de aprendizaje, de prueba-error con uno adentro. Sí, bueno, es distinto por varias razones, ¿no? Una es que yo soy antropóloga, no soy experta en guerra, por lo menos en lo que los expertos sobre cuestiones bélicas dicen, ¿no? Muy concentrados en los combates, muy concentrados en el efecto, en el impacto de las misiones, todas Después la otra cosa es que, quizás más toda la parte toda la parte periodística, que se ha ocupado mucho de Malvinas desde arriba, ¿no? O sea, desde las decisiones, del plano más general, político, estratégico, militar, diplomático, ¿no? Que no dan cuenta de una guerra, porque una guerra es un fenómeno realmente muy complejo, muy humano, porque es una actividad fuertemente humana, no la hacen los otros seres vivos. Y bueno, entonces, por todas estas cuestiones, yo creo que tiene sus diferencias con otro material.